Bendito Abba, te damos gracias por este Shabbat. Gracias, Señor, por tu misericordia tan grande. En tus manos estamos, Señor. Te pido que esta porción de lectura, lo que vayamos a tocar, sea edificación para tu pueblo y que tú seas honrado, Señor, seas agradado, Señor, con todo, Señor, lo que hagamos. Gracias, Abba. En tus manos estamos, Señor. Pedimos tu ayuda en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bienvenidos todos, buenas tardes. Qué gusto verlos. Muy bien. Pues vamos a entrar a este tema. Es de la paracha número 2, ¿verdad? Estamos todavía en estos inicios. Perdón, pero a mí no me hace falta esto. Lo voy a quitar, ¿eh? Eso. Al contrario, que le bajen uno ahí. Muy bien. Entonces estamos todavía en los inicios, estamos en estos nuevo comenzar y pues esta paracha es pues realmente muy interesante, ¿verdad? Y más en todos los datos que se dan, como bien se comentó en la hora de la lectura, ¿verdad? Estamos hablando de una obra que pues no lo dice la palabra de Dios, pero por lo que se puede deducir, duró un poco de menos de 100 años la construcción del arca. Esto es algo pues bien impactante, y fueron 100 años o casi 100 años de testimonio, de testimonio. A ver, vamos a ponernos quietos, por favor, porque sí me están distrayendo. Tranquilos, ¿sí? Muy bien, gracias. Sí, eh, fueron estos casi 100 años de testimonio, ¿verdad? Que Noé estuvo dando al pueblo, al mundo que estaba en ese momento. Y también, ¿verdad? Se saca en conclusión, haciendo el conteo, que estuvieron dentro del arca 1 año con 10 días. 1 año con 10 días. Entonces es algo bien tremendo cómo es que todo eso se revela a través de la palabra. Y es algo muy especial porque hay quien habla de que fue en el segundo mes y se considera como el segundo mes del calendario hebreo, y otros dicen que no, que fue en el octavo mes. ¿Por qué? Pues porque el calendario hebreo que nosotros conocemos empieza después de que el Señor saca al pueblo de Egipto. Entonces hay otro conteo que se hace y se dice que no fue en el año segundo después de Abib, sino que fue después de Tisri. Lo que llama la atención, si fuera así, me llama la atención que entra al arca en un octavo mes, que es precisamente el que te estamos viviendo, ¿verdad? Y que es un nuevo comienzo. Pero después llegan y sale del arca precisamente también en el octavo mes, porque también es un nuevo comienzo. El haber estado todo ese año como que se fue incubando, ¿verdad? Esta familia en esa arca, y hasta salir y hay un nuevo comienzo también. Entonces, son muchas cosas interesantes en Noaj. Noaj es Noé, pero la traducción correcta pues es Noaj, porque los nombres no se traducen en realidad, ¿verdad? Entonces, su nombre hebreo pues es Noaj, ¿verdad? Y por eso es que así se llama la porción de lectura. Vamos pues a la escritura. Y dice así, en Berechit, ¿verdad? De la porción pasada, a quien llamó Noaj lleno de descanso, porque él dijo: este nos causará cesar de nuestros trabajos y del trabajo que hacemos con nuestras manos y de la tierra cual el Adón Yahweh maldijo. Y Noach significa reposo o descanso, ¿sí? Entonces vemos que tanto Noach, ¿verdad? Que es un reposo, sabemos que el reposo es también Yeshua, y que es un tipo también en muchos sentidos. Todo, ¿verdad? Lo que tiene que ver con esta historia, lo principal, tanto Noé o Noach, el arca y el mismo diluvio, tiene un significado mesiánico. Es un mensaje que se nos está dando acerca de nuestro Mesías. En ese momento, ¿verdad? El arca, esta construcción de madera que iba a flotar, que flotó, ¿verdad? Era el único lugar donde había salvación. Y el día de hoy, el único lugar donde hay salvación es en Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Entonces, es algo que es bien importante, ¿verdad? Y también pues habla de esa muerte y resurrección. Aún entrar en el arca, estar ese tiempo y salir para empezar vida. Entonces hay muchas similitudes de lo que es nuestro Mesías y en esta historia de Noaj. Vamos a ver. ¿Sí? Vemos que Noaj, como lo vimos, ¿verdad? Del hebreo es reposado, reposar, estar
quieto. Muy bien, vemos en la palabra que este Noah, tenía estas características. En Génesis 6:9 dice, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Entonces nosotros vemos que aquí es bien claro que las características de Noah, que al haber encontrado ahora sí que Dios, gracia delante de Dios, no fue por nada, sino que este hombre realmente era un hombre especial. Y dice en el 22, y lo hizo así, Noah hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y esto nosotros sabemos que así es. Si nosotros hacemos conforme a todo lo que Dios nos manda, las cosas van a ir bien. El asunto es que nos rebelamos contra lo que Dios establece y ahí es cuando hay problemas, ¿sí? Nos creemos tal vez más sabios que Dios, queremos una libertad que en realidad esas libertades nos atan, ¿sí? Y esto es muy importante entenderlo. Las libertades que supuestamente está dando el mundo nos atan. Nos tomamos libertades, nos liberamos del eterno, de Dios, ¿sí? Para atarnos a cosas que no están establecidas por Dios. Si yo quisiera ahora sí que estar atado a alguien, pues ¿a quién quiero estar atado? Pues al Señor. Por eso la palabra del Señor habla de que lleven mi yugo. Y el yugo precisamente tiene que ver con ser atado, ¿verdad? Con cargar y ser atado. Entonces si voy a atarme a algo, pues que sea el Señor. Que Él es el dador de vida. Él es el que tiene sabiduría, ¿sí? Muy bien. Entonces vemos que Noah, varón justo, era perfecto, caminó con Elohim. Aquí la palabra es sadik, justo, recto, lealtad. Y también era tamim. Aquí tamim es una palabra muy especial. Esto es para ver las características de Noah en un tiempo que estaba en realidad en oscuridad. Y que nosotros estamos, yo creo, ¿verdad? Próximos a entrar a tiempos así. Y no digo que lo estamos, porque no lo estamos. Ahorita vamos a ver que no es así, ¿verdad? Dice la palabra, ¿sí? Sin defecto, entero, íntegro. Si algo hace falta en los varones, en el pueblo del Señor, es integridad, ¿sí? Y lo hemos explicado varias veces, ¿verdad? El que es perico, ¿cómo dice? Donde quieres verde, ¿verdad? En todo lugar, actuar en integridad, en rectitud, en justicia, ¿verdad? Aún en lo oculto, aún a solas, en público. Nos estén viendo o no nos estén viendo, con la familia o sin la familia. Dice en totalidad, completo, cabal. Fíjate que estaba en cabalidad. Me llama la atención porque ahorita vamos a ver una definición que tiene que ver con falta de cordura. Pero tamim tiene que ver con ser cabal, ser lleno. Yalak es andar, caminar continuamente, ¿sí? Y este caminar continuamente es precisamente la misma palabra que se utiliza para Enoc, que caminó con el Señor, ¿verdad? Dice la palabra de Dios 300 años. Entonces aquí hay una característica en estos dos personajes, porque dice la palabra que ellos caminaron con Elohim. Y fueron verdaderamente, marcaron el tiempo, ¿verdad? En su tiempo fueron ahora sí que apartados. Enoc fue transpuesto, dice la palabra, fue llevado, no experimentó la muerte. ¿Por qué? Porque caminó con el Señor. Pero también Noé caminó con Dios, caminó con Elohim. Y esto es algo que es bien tremendo. Si algo necesitamos nosotros es caminar con Él, ¿verdad? Que realmente caminemos con Él. Cuando la palabra del Señor dice, toma mi yugo, que es ligero, ¿verdad? Y aprende de mí que soy manso y que soy humilde. La palabra del Señor nos habla que este yugo tiene que ver que lo tomemos con Él, que caminemos con Él. Enyúgate con el Mesías. Eso es lo que quiere decir. ¿Sabes qué? Yo necesito enyugarme con el Mesías, ¿sí? Y es bien claro, creo que la mayoría lo saben, ¿verdad? Pero el yugo era un palo que unía a dos animales para trabajar, para arar la tierra. Entonces él está diciendo, yo me pongo en una de las curvitas del palo y tú en el otro, y vamos a caminar juntos, ¿verdad? Entonces es algo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Entonces estos ejemplos son muy buenos en cuanto a cómo es que ellos caminaron con el Señor y cómo es necesario que si es verdad que vamos a entrar a un tiempo difícil, porque esto que estamos viviendo no tiene nada que ver con un tiempo difícil. ¿Sí estás de acuerdo conmigo? ¿Sí? O sea, porque creemos ahorita, ¿verdad? Porque que en el ambiente está la muerte y tantas cosas que se ven por los medios de comunicación y estás completamente asediada tu mente con el aparato que cargas las 24 horas.
Entonces nuestra mente está asediada, ¿sí? Y mucha gente se deja llevar por lo que dicen en el aparatito, pues, ¿sí? Y esto es algo bien tremendo porque no debe de ser así. Si yo debería estar asediado es por la palabra del Eterno, por el Espíritu del Señor, que Él me vaya llevando. Entonces muchas de las cosas están magnificadas, ¿sí? Y esto es algo bien importante. Simplemente la pandemia, que sí es real, sí han pasado cosas, sí hay un virus, ¿verdad? Por lo menos para mí, yo no tengo duda que lo plantaron, que nació, que lo que sea, eso es lo de menos. Pero sí hay. El asunto está que cuando nosotros vemos que casi somos 8,000 millones de personas, no vemos, pero ni por siquiera que se acerque a que las cantidades disminuyan. No es una pandemia letal donde haya muerto millones de personas. Sin embargo, mucha gente actúa como tal. Y cuando estamos viendo que hay violencia, sí hay violencia, pero jamás se puede comparar con lo que dice la palabra, que dice que cómo es, como en los tiempos de Noé. ¿Sí? Esto es algo que nosotros tenemos que meditar porque tenemos que hacer un alto a todo lo que estamos escuchando y empezar a entender lo que dice la Biblia. ¿Sí? Para no andar paniqueados ni estresados, ni creer que anda ahí la muerte atrás de ti. No, y puede alguien fallecer, pues claro que sí, pero no tengo por qué tener temor, ni tengo que tener miedo. Me llama mucho la atención porque en el mundo muere muchísima más gente por los mosquitos. ¿Saben cuál es el animal más letal en la tierra? El mosquito. Es el que más mata gente en todo el mundo. Todos los años. Y no hay campañas de mosquiteros, ni de repelentes, ni nada, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del cáncer, muere mucha más gente del cáncer que cada año que lo que está pasando con la pandemia. Y qué hablar de los accidentes de tránsito, ¿sí? Y la lista es larga. Entonces nosotros tenemos que poner mucha atención a lo que realmente sí es y entender lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Que es un tiempo para prepararnos, definitivamente. Siempre tenemos que estar alertas, ¿sí? Y claro que en este tiempo más que en otros, ¿sí? Pero no está la calamidad a la vuelta de la esquina, ¿no? Dios nos guarde, Señor, guárdanos y que no vaya a pasar nada, ¿no? Porque van, mira lo que dijo y pum, le pasa algo a alguien, ¿no? ¿Sí? No está la calamidad aquí a la vuelta. Estamos bien. Es un tiempo de prosperidad. Mi esposa me decía, sí, es que es tiempo de prosperidad, pero te ves tiene un propósito. Claro que tiene un propósito, porque este tiempo de prosperidad, ¿sí? Donde casi todos el que busca encuentra trabajo y no hay necesidad ni de alimento, ni de techo, ni de pues nada, en abundancia. ¿O alguien tiene necesidad? Digo, pues, para echarnos la mano, porque la palabra de Dios dice que así tiene que ser. Hay un tiempo muy especial ahorita, estamos viviendo realmente en paz. Vino Cornelio. Cornelio, ¿cuántas veces han asaltado? Pues él trabaja al aire libre, ¿no? ¿Cuántas veces han asaltado ahí? 6. Dices, ay, ¿cuántas? ¿En cuántos años? 8. Y tú dices, bueno, pues menos de una por año. ¿Sí me explico? No debería ser ni siquiera una sola asalto, ni un solo robo. Pero si te das cuenta, no están sobre ellos para asaltarlos y tienes miedo y a ver qué me va a pasar. No, hay violencia, sí la hay. Pero no estamos como en los tiempos de Noé. ¿Sí me están dando a entender? Sí hay un virus, sí, y no nada más ese, hay muchos otros que también matan, ¿sí? Pero la mayoría aquí estamos. Y a Lulú le achacaron eso y miren, aquí está, bendito sea el Eterno, aleluya, ¿sí? Pues ahí está. Entonces, hay que ponernos muy listos en esto. ¿Por qué? La mayoría, pues según las estadísticas, ¿verdad? No nos hemos contagiado. Y de los que se contagian, ¿sí? La gran mayoría no muere. No muere. Estamos hablando del menos del 10% de los que se contagian. Si lo metemos a esto, ese mismo porcentaje a nivel, ¿verdad?, de humanidad, o sea, la posibilidad de que mueras por el virus es chiquitísima, es muy, pero muy pequeña, sí. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Por qué estamos temiendo? Ese es el asunto,
¿Sí? Vamos a ver algo, porque aquí la palabra es bien clara en cuanto al testimonio de este hombre justo que caminó en integridad, ¿verdad? Y caminó con el Señor. Entonces vamos a ver cómo es que él está haciendo un testimonio delante de la comunidad. Y dio el Señor 100 años, por lo menos es lo que se cree, poco menos de 100 años de testimonio, diciéndoles, se va a acabar el asunto, va a llover, y mantenerse firme. ¿Sí? Expuesto a burlas porque sería lo normal. Pues, ¿qué está hablando? Pues aquí no llueve, ¿qué es eso? A ver, explícanos. ¿Se va a inundar todo? No, pues claro que no. Está loco y pues han de haber burlado de él, es lo más lógico. Por lo menos las representaciones de la historia de Noé, en cada película que han hecho, que son muchísimas, todos se burlan de Noé. ¿Sí? Bullying a Noé, miren qué tonto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está dando un testimonio. Esto llama la atención porque los que se salvaron, se dice que son 8 personas, lo dice la palabra tanto en el Viejo como en el Nuevo Testamento, ¿sí? Pero aquí hay algo muy importante. Cuando nosotros vemos la cantidad de gente que se murió, hay quien dice que fueron 800,000, otros que 2 millones. Serían 800, si quieres saca el promedio, o sea, no, eso no importa, ¿sí? Lo importante es que los 900,000, ¿verdad?, que pudieron haber muerto, se les dio testimonio. Se les dio testimonio. Entonces nosotros tenemos que ver, ¿verdad?, cómo es que la palabra del Señor nos está hablando de que nosotros seamos sal, que seamos luz. Cuando la palabra del Señor habla del contexto en el que vivió Noé, dice la tierra estaba corrompida ante Elohim, la tierra estaba llena de violencia. Yahweh Elohim vio la tierra y estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Fíjense, Noé caminó con el Señor, pero toda carne había corrompido el camino. Pero Noé caminó con el Señor. Fíjate la diferencia tan grande. Y Elohim dijo a Noé, el tiempo de todo hombre ha venido ante mí, pues a causa de ellos la tierra está, ¿cómo dice? A ver otra vez, aquí, ¿qué dice? Llena de iniquidad. Pregunta, porque ya muchos profetas y todos han dicho que es como los tiempos de Noé. La realidad de las cosas es que la tierra está llena de iniquidad ahora. Un total y definitivo no, no es así. No crean a lo que están diciendo. ¿Están mal las cosas? Sí hay cosas que están mal. ¿Sí? Pero tenemos que ver las cosas como son. Aquí dice la tierra está llena de iniquidad. Oye, ¿qué tan mal estaba que tuvo que matar a todos los animales, excepto los que entraron al arca? Y que tuvo que matar a los 900,000 y solamente 8 quedaron vivos. ¿Qué tan mal estaban? Todos estaban corrompidos. ¿Sí? Podemos decir que todos hemos pecado, pero de eso, hablar a que estamos corrompidos todos, pues no. Porque el Señor, ¿verdad?, nos perdona y todo. Y precisamente por la obra del Mesías es que nosotros venimos a salvación. Aquí lo importante es que cuando se habla de corrupción, que algo está corrompido, ¿sí? Se hablan de los huesos que se corrompen, ¿verdad?, cuando son enterrados. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Se deshacen, ¿sí? Se están echando a perder, ¿sí? Son la botana del gusano, ¿sí me explico? Entonces, aquí hay algo muy especial. Porque cuando nosotros hablamos en el tiempo de nuestro Mesías, dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que ser sal. En el tiempo del Mesías no pasaba por la mente de nadie, ¿verdad?, obtener un pedacito de carne y pues meterlo en el LG, ¿verdad? O en no se pensaba en un refrigerador jamás, ¿sí? Y es necesario que nosotros entendamos lo que el Señor quiso decir. No se pensaba en refrigerador, pero sí se pensaba en sal. ¿Para qué? Para que la sal parara ¿qué? La corrupción. Que no se corrompa la carne. Entonces cuando el Señor está hablando de que nosotros seamos sal, sí, porque vamos a dar el sazón y aquí danzando. No, no se refiere a eso, aunque podría ser también, ¿verdad? El asunto está en que la sociedad se está corrompiendo, pero tú eres derramado como sal para parar el juicio, para parar la perdición. Y hay una encomienda para cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces aquí hay algo muy importante, porque también dice que seamos luz.
Entonces, y dice la palabra de Dios que con las obras que nosotros estamos haciendo, estamos siendo luz y se va a glorificar al Padre. ¿Sí? Entonces hay dos cosas que el Señor está hablándonos aquí, ¿verdad? Ahora, con Noé, ¿cuántos se salvaron? Y todos eran, bueno, excepto las 3 nueras, ¿verdad? Eran familiares, ¿sí? Entonces aquí algo muy importante. Claro que el Señor quiere que todos se salven, porque la palabra del Señor lo sustenta, es bien claro. Pero que se vayan a salvar no nos corresponde. Pero el hecho de que se salven o no, a nosotros hay una responsabilidad. Todos tenemos que ser sal y todos tenemos que ser luz. ¿Sí se entiende? Tenemos que caminar en esa justicia, estar en integridad, ¿verdad? Caminar con Él, ¿sí? Y ese es el mensaje que el Señor nos está dando. Dice la palabra que la tierra estaba corrompida, la tierra llena de violencia, la tierra corrompida toda carne, la tierra llena de iniquidad. Entonces cuando nosotros vemos, ¿verdad? Y yo no soy defensor del mundo ni nada, pues ya me conocen, ¿sí? Yo sé que las cosas no andan como nos gustaría y las cosas malas están avanzando. Eso sí está bien claro, ¿sí se entiende? Están avanzando, pero no está como en los tiempos de Noé. ¿Se está cocinando algo ahí? Claro que sí, es muy obvio, porque desde los gobiernos, desde arriba, se está legislando para que la maldad impere en todo el mundo. Cuando nosotros vemos que toda esta corrupción, se dice, cuando se habla de esa iniquidad y de esa corrupción, para que traiga el juicio de Dios, hay 4 cosas que la sociedad, que es una característica de la sociedad, ¿sí? Es idólatra, sexo ilícito, ¿sí? Idólatra, sexo ilícito, ¿sí? Homicidio y robo. Hay muchas más, pero si una sociedad se caracteriza por esto, va a haber juicio, viene juicio, ¿sí? Aquí algo bien importante, porque cuando nosotros estamos viendo que una sociedad, supongamos que Oaxaca se legisla, ¿verdad? Y dice, no, pues ahora sí que los niños tienen el derecho de, ¿cómo se dice? De escoger su género. Y se quedan así como que los estudiosos no religiosos, los verdadera gente que sabe, que piensa, se ríen de este asunto. Se ríen, porque yo lo escuché en la radio, ¿sí? Se ríen de este asunto, se mofan de ello, ¿verdad? Porque dicen, es absurdo. O sea, según nuestra lengua castellana, eso no puede haber eso, no existe, ¿verdad? Nosotros estamos en la postura bíblica. Sin embargo, como humanos, podríamos decir, que no se malentienda, por favor, allá en casita, podríamos decir que cada quien pudiera hacer de su sexualidad lo que quisiera, pero no se puede escoger género. Eso es un absurdo, es una tontería, ¿sí? Entonces no se puede. Hay 2 cosas, o eres hombre o eres mujer, punto, se acabó. Que tus preferencias sean pues perversas, depravadas, chuecas, lo que sea, esa es otra cosa. Sin embargo, se legislan cosas que ahora sí que ofenden al pensamiento humano, a la inteligencia, aunque sea poca. Y eso es lo que está sucediendo. Ese es el gran problema, ¿sí? La cosa está que nosotros estamos viendo que efectivamente vivimos en pueblos idólatras. Sí hay mucha idolatría aquí en este pueblo. Sí hay sexo ilícito, hay mucha fornicación, hay mucho lesbianismo, hay mucha homosexualidad y otras cosas que no quiero mencionar. Sí las hay. También hay homicidios, definitivamente sí los hay, ¿sí? Pero de los que yo conozco con todos ustedes, yo no conozco a nadie que haya perdido a un ser querido porque lo asesinaron. Sería algo raro. No es la característica, morimos por otras causas principalmente, ¿sí? Sin embargo, los aparatitos que con él duermes, ¿verdad? Estás con él las 24 horas, es bien curioso porque resaltan las noticias malas. A mí se me hace una pérdida de tiempo escuchar noticias de las comunes esas que dan, ¿verdad? No quiero ni mencionar los noticieros, ¿sí? Porque, se hizo un gran hoyo en el Estado de México. Vamos a hacerle una canción al gran hoyo. Hay un bache en no sé dónde y un camión se quebró. Se suicidó alguien por allá, ¿sí? Ella golpeó a su marido, fíjense, o sea, puras tonterías.
Y las cosas importantes no están, las pasan rápido en las letritas de abajo. Sí. Entonces te sientas a ver noticias y es una hora de perder tiempo, porque no te informan realmente lo que está sucediendo. Pero sí te meten en la cabeza que hay mucha violencia, que las cosas están muy mal, etcétera, y que el gobierno es pésimo, como si los otros habían sido mejores, ¿no? Entonces es algo que nosotros tenemos que ser inteligentes para no dejarnos llevar por esto. No te dejes llevar por eso, no te dejes llevar por falsos profetas, ¿sí? Vámonos a ver qué dice la Biblia. Y por lo que yo veo que el Mesías dijo, como en los tiempos de Noé, todavía le falta este asunto. Todavía le falta. Entonces ya vámonos a tirar la milonga y no pasa nada. No, ese es el mensaje. Ahorita vamos a continuar, permítanme, ¿eh? Sigamos. Corrompida, es una sociedad que está shakat, decaer, arruinar, corrupción, dañar, depravada, derribar, desperdiciar, pudrir, hacer destrucción, enloquecer. Fíjense qué curioso porque contrasta con ser cabal, ¿sí? Y aquí es enloquecer. Violencia o iniquidad es jamás. Violencia, maldad, daño, ganancia injusta, afrenta, agravio, crueldad, desnudar, hacer iniquidad, injuria, injusticia, etcétera. Básicamente jamás connota la ruptura del orden divino establecido. Ahora, ¿se está haciendo o se está propiciando que venga la ruptura del orden divino establecido? Sí, definitivamente sí. Pero yo quiero con esta plática que estamos teniendo que te pongas a pensar realmente qué es lo que dice la Biblia y qué está pasando afuera. Porque aquí dice que toda carne se corrompió, de los 900,000 más o menos, o 2 millones o 500,000, ponle la cifra que quieras, ¿sí? Que había en el tiempo de Noé. Dice, toda carne se corrompió, los animales, todos los animalitos que tenemos aquí están corrompidos. No es verdad. No toda la gente está en perversidad. Sí nos equivocamos, sí caemos en pecado, pero tenemos abogado, ¿verdad? Y que nos perdona y está intercediendo por nosotros. Entonces quiero que nosotros seamos sabios al ver esto. ¿Se está haciendo algo acelerado? Pues sí, los que tenemos alrededor de 50 sabemos que en nuestra época no estaba pasando lo que ahora. Sin embargo, todavía va para allá, ¿sí? No veíamos niños y niñas que no tienen la suficiente capacidad para poder decidir cosas, que se les den permiso, ¿verdad? Para decidir esas cosas en su sexualidad, ¿verdad? No lo vimos, pero ahorita sí lo estamos viendo. Entonces hay algo que va para allá, ¿sí? ¿Podría haber más violencia? Claro que sí. ¿La maldad se está incrementando? Sí se está incrementando. Pero no está el fin del mundo, y mucho menos, ¿verdad? Por la expresión esa fin del mundo, a la vuelta de la esquina. No es así. Amén. Sí se está entendiendo. Esto es bien importante. Puede venir una cosa tremenda en el año que viene o algo así. Sí puede venir. Sí. Pero en este momento no es tiempo de temer. No es tiempo de que estemos paniqueados porque el virus, porque la economía, porque me van a asaltar o lo que sea. Es tiempo de confiar en el Señor. Y si es verdad que tienes en tu corazón que hay un tiempo difícil ahorita, pues ya estarías como Noé, haciendo tu arca, ¿sí? Pero me llama mucho la atención que se dicen muchas cosas, pero se hacen pocas. Y no nos estamos preparando para lo que dice la gente que va a pasar. No, es que yo sí creo. Pues a ver, compruébamelo con tus obras. ¿Sí me explico? Pero si nos casamos con la idea del profeta fulanito, es que él dijo. Bueno, pues está bien que creas en eso. Muévete de esa manera. Y si no, confía en el Señor. Estate tranquilo. Hay que estar tranquilo. ¿Sí se entiende? Esto es bien importante, porque yo tengo que ver lo que sí está pasando, ¿verdad? En la Biblia y en qué tiempos podemos estar. Es más, dice la palabra de Dios, según Pablo, que es una responsabilidad nuestra. El saber los tiempos, el saber las temporadas, cómo está el asunto. ¿Sí? Amén. Muy bien, vamos a continuar. Dice, cronología del diluvio lo voy a dejar para después. ¿Sí? Dice en 1 de Pedro
capítulo 3, 18. Porque también el Mesías padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevaros a Dios, ¿sí? Y a través de él llegamos a Dios. Muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue a predicar a los espíritus encarcelados, que en un tiempo desobedecieron cuando esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Entonces aquí hay algo muy especial, porque los espíritus encarcelados no dicen en ninguna parte que se les fue a compartir el evangelio, ¿sí? Fue a dar un testimonio, fue a dar una prédica y no a compartir el evangelio para que se salvaran. Entonces sí lo dice la palabra de Dios, pero no voy a ahondar en eso. Dice, cuando esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Fíjense qué tremendo, porque dice la palabra, esperaba la paciencia de Dios. Dios estaba esperando, y por lo que sabemos fueron casi 100 años de testimonio, de estar diciendo, hay juicio, porque la manera de conducirse de ustedes está corrompiendo la tierra y todo lo que hay. Se dice de muchas cosas que pasaban, ¿cómo se dice? De mezclas genéticas, de mezclar razas con razas, aún, ¿verdad? Y pues así es lo que se dice, hombres con animales y cosas de esas, ¿verdad? Terrible en el área sexual. Sin embargo, también se habla de una violencia extrema, de robo, ¿verdad? De cosas que estaban trayendo en esa sociedad pura maldad, y se estaba corrompiendo la tierra. Entonces el Señor, aún siendo así, dice la palabra del Señor que Él esperó con paciencia para que viniera ese juicio. Cuando nosotros vemos, ¿verdad?, en el tiempo que iba a venir sobre Sodoma y sobre Gomorra y todo eso, ¿verdad?, que el pecado más grande de Sodoma y Gomorra no era la homosexualidad. Eso es falso. Dice la palabra de Dios que tenía que ver con orgullo, que estaban muy enriquecidos, muy saciados, ¿sí? Y que eso los hizo depravarse, irse a otras cosas por el orgullo. Pues no necesitamos a Dios, estamos saciados, no necesitamos nada, ¿verdad? A nadie para que nos ayude. Entonces, aquí la palabra es muy clara, porque dice, mientras se preparaba el arca, había un testimonio viviente ahí, ¿verdad? Y la gente no se dio por avisada, no quisieron creer. Vamos a continuar. Y dice, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas a través del agua. El bautismo que corresponde a esto ahora os salva, no por remoción de la inmundicia de la carne, sino como respuesta de una buena conciencia hacia Dios, por medio de la resurrección de Yeshua el Mesías, quien habiendo ascendido al cielo, está a la diestra de Dios, habiéndosele sometido ángeles, autoridades y potestades. Gloria a Él, ¿sí? Entonces aquí hay algo muy importante, porque esto fue para purificación. Ahora sí que es la tevilá más grande que ha habido en toda la historia, ¿verdad? ¿Sí? Así definitivamente. Y el agua se llevó toda la inmundicia, ¿sí? Entonces hubo un bautismo para limpieza de todo, ¿verdad? Vamos a continuar. Dice en 2 de Pedro 2:1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como también habrá entre vosotros falsos maestros. Fíjense qué tremendo, porque habla de falsos profetas y falsos maestros. Y dice Pedro proféticamente, también va a haber entre ustedes. Entonces, ¿les estará echando mentira? ¿Les quiere causar miedo? ¿O es una realidad que así tenía que ser? Es más, que así tiene que ser. Se está diciendo por adelantado, sí los va a ver. Sí los va a ver. Que Dios nos guarde de estar enseñando falsamente. Y dice, habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y hay que poner atención. Negando aún al soberano que los adquirió, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos irán tras las lascivias de ellos. Fíjense nada más, esos deseos desordenados, por causa de los cuales será difamado el camino de la verdad. Y es algo bien tremendo. Nunca, jamás en la historia ha habido tanto descrédito para las cuestiones del evangelio, que la gente se burle. En un tiempo, ¿verdad?, pues no aceptaban, pero respetaban. No, yo lo respeto, ¿sí? Ahorita, esta libertad, esta gracia corrompida que se ha estado predicando, está trayendo la falta de respeto del mundo. Ya no respetan a la iglesia, ya no se respeta.
Al contrario de eso, sigue aumentando el que la persona que tiene fe sea visto como fanático, tonto, estúpido, ignorante. Eso es muy, muy importante. No, es que es muy ignorante. O eres débil. Fíjense qué tremendo. ¿Por qué? ¿Y saben dónde comenzó este asunto? Que se le falte al respeto, ¿verdad?, a las cosas del Señor. ¿En dónde creen que empezó? En los hogares, en las familias. Ahí empezó a cuajarse el asunto. Porque el respeto que se tenía para las cosas divinas se fue disolviendo. Disolviendo a través de televisión, disolviendo a través de la influencia de telenovelas, de anuncios, de películas, disolviéndose a través de la falta de liderazgo de los varones. Y esto es algo bien tremendo. Y se fue perdiendo el respeto por las cosas divinas y difaman el camino de la verdad. ¿Sí? Hazme reír, así. Porque se dicen ser algo y no lo son. Y eso se llama hipocresía. Porque vivimos vidas, ¿verdad? Y no estoy diciendo aquí, este mensaje no es para que yo considero que aquí pues estamos buscando la verdad y que vamos en camino. Pero es necesario entender de qué se trata el asunto, ¿verdad? Entonces aquí hay algo bien importante, porque nosotros estamos tratando de ser sal, de ser luz, ¿ya? Y eso es lo que tenemos que ser. Y no será de reír de la sociedad, ¿verdad? Porque decimos ser algo que no somos. Estamos hablando a querer la transformación de los matrimonios y que no haya el divorcio y que la separación, que haya unidad, etcétera, ¿sí? Y resulta que la iglesia misma está igual en estadísticas, por lo menos en Estados Unidos, que la gente común, ¿sí? Y otra cosa, o sea, ministros que se ponen a casar a matrimonios del mismo sexo. Es aberrante eso, es una así como que, ay Dios. Increíble, pero sucede. Entonces nosotros tenemos que estar muy firmes en lo que el Señor nos está pidiendo. Y que nosotros en nuestros hogares, realmente nuestros hijos estén firmes. Pero no están firmes porque no ven firmeza en nosotros. Como adultos. Esa es la realidad. ¿Sí? ¿Quieres que tu hijo que sea un héroe de la fe? ¿Y el papá? ¿Qué onda? Que no pase nada, no, en la familia no pasa nada. ¿Y la mamá cómo anda? No, sométete, respeta, y quién sabe qué. Y mujer, ¿te sometes a tu marido? ¿Me explico? Entonces, tiene que haber congruencia. Los niños, los jóvenes, perdónenme, pero no son tontos. Al ratito se van a dar cuenta quiénes son los padres. Y van a tener que batallar con eso. Esta frialdad, y falta de respeto a las cosas sagradas nació en los hogares, y es algo que no podemos parar. Por eso la sociedad está así, y volteamos hacia afuera. Ay, esta sociedad corrompida, qué malos son. ¿Y de dónde salieron todos ellos? De nuestras familias. El próximo gobernante, ¿de dónde salió? Del barrio de allá, de quién sabe cuál, igual que nosotros, pero sufren una transformación y se convierten en quién sabe qué cosa, ¿verdad? Y todas las cosas que traían ahí por anhelos para cambiar las cosas, pues no, son corrompidos, ¿verdad? Así como en los tiempos de Noé, ¿sí? Entonces hay que poner atención. Dice, por causa de los cuales será difamado el camino de la verdad, y por avaricia os explotarán con palabras manipuladas. Esto está bien tremendo, ¿verdad? Porque habla de palabras manipuladas. ¿Qué es manipulación según el contexto bíblico? ¿Qué? A ver, grítenlo. ¿Qué dijeron? Así es, hechicería, es brujería. Está bien tremendo porque nosotros en los hogares vemos brujos y brujas. Porque a base de manipulación quieren obtener todo. ¿Y en qué estamos convirtiendo a nuestros hijos? Pues en brujitos y en brujitas, ¿verdad? Qué padre, viene Halloween, ¿verdad? O sea, ¿sí me explico? Claro que qué horror, pero esa es la verdad. Porque a base de manipulación empezamos a obtener las cosas y los niños aprenden. Oh, así es el asunto, ¿sí? Qué tremendo, porque el Señor va a traer juicio sobre eso, ¿sí? Entonces dice, y por avaricia, aquí está hablando de predicadores y maestros, profetas, ¿verdad? Pero la realidad social, ¿verdad?
para que esto cuaje y se hagan las cosas como en los tiempos de Noé, definitivamente no viene de arriba, viene de la célula, viene de el fundamento social que tenemos. Esa es la realidad, ¿sí? Porque todos los muchachitos y muchachitas que están en depravación sexual, sea lesbianismo, homosexualismo, sea estén en fornicación, en todo eso salieron de las casas de familias de aquí. Son el hijo y la hija de fulanito y de fulanita. Esa es la realidad, ¿sí? Entonces es algo bien tremendo. ¿Por qué dentro de nuestros hogares se están tomando? Estoy hablando como sociedad, no aquí a nosotros como congregación, que Dios nos guarde. ¿Por qué en la sociedad, sí, está habiendo tanto de eso? Veamos cómo están las sociedades. ¿De dónde salió toda esa gente? Pues de las familias. ¿De familias qué? Idólatras, ¿verdad? Que permiten toda la cuestión sexual, o sea, no ponen un alto, ¿verdad? Que hay violencia verbal aún, ¿sí? Y también hay robo. Entonces estamos viendo que hay un juicio que se está trayendo. Vamos a ver. Segunda de Pedro 2:3. Desde antiguo no está ociosa y su perdición no dormirá. Están hablando del juicio que el Señor va a traer. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos en el Tártaro los entregó a cadenas de oscuridad reservados hasta el juicio, y no perdonó al mundo antiguo, pero guardó a Noé, el octavo, pregonero de justicia, trayendo un diluvio sobre un mundo, ¿qué? De impíos. Un mundo de impíos. Fíjense qué tremenda palabra. Y dice: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir, ¿cómo? Impíamente. ¿Qué es eso de vivir impíamente? ¿Por qué fue destruido? ¿Por qué mereció ser destruido un mundo de impíos? ¿Sí? Les comentaba en la mañana que mi prima le puso Pía a su hija. Pía. Dijo, pues ¿qué es un pollito o qué? Pía, ven, Pía. Bueno, pero Pía le puso, ¿no? ¿Sí? Entonces, Pía, pero aquí dice de impíos. En realidad el significado de pío o Pía es muy bueno, es una bendición. Vamos a ver, vamos a poner atención, porque esto va a traer juicio. Esto va a traer destrucción. Y es inminente. Estamos hablando de que tal vez no sabemos los tiempos, pero esto es inminente. Esto va a suceder, según lo que dice la Biblia. Vamos a ver. Dice, impíos o pío, impiedad. La Biblia habla de los impíos como aquellos que están separados de Dios. Fíjense qué tremendo, porque en esta primera definición no quiere decir que sea el gran pecador, asesino, narco, sicario, no sé qué lo tendrás en mente de un gran pecador, pero no está describiendo a un gran pecador. Está describiendo a alguien que está separado de Dios. Y todo aquel que no está en Yeshua el Mesías, en el Cristo, está separado de Dios. ¿Sí? Está tremendo. ¿Sí? La impiedad es la condición de estar contaminado por el pecado. ¿Y qué nos quita esa contaminación? Pues la sangre del Mesías, el derramamiento de su vida sobre ese madero, puesto nuestros ojos en sus méritos. ¿Sí? Entonces dice, ser impío es actuar de manera contraria a la naturaleza de Dios, oponerse activamente a Dios en desobediencia, o tener un desprecio irreverente, hablando de reverencias, ¿verdad?, por Dios. Y eso se empieza a forjar en los hogares. No va a ser de otra manera, créanme que no. Eso va a ser en los hogares. ¿Sí? Y es muy importante que lo comprendamos. O tener un desprecio irreverente por Dios. Con frecuencia la Biblia habla de la carne para referirse a las cosas que emanan de nuestra naturaleza pecaminosa. Los actos de la carne y los deseos del mundo caen bajo la categoría de impiedad. Fíjense qué tremendo, ¿sí? Entonces cuando nosotros estamos viendo en esto, con frecuencia la Biblia habla de la carne para referirse a las cosas que emanan de la naturaleza pecaminosa. Fíjense qué tremendo, porque si no se pone un alto a eso, te vamos a vivir con influencia nuestra en una sociedad impía, y el juicio de Dios viene, ¿sí?
Entonces, actuar de manera contraria a la naturaleza de Dios. Esto es algo tan importante, que nosotros comprendamos la naturaleza del Señor y que veamos que la naturaleza espiritual de Dios va en contra de la naturaleza de la carne que estamos llevando y cargando por todos lados, ¿sí? Entonces nosotros requerimos entender que necesitamos vivir vidas espirituales, no en la carne, porque vamos a caer en impiedad, ¿sí? No hay respeto por las cosas de Dios, hay irreverencia por las cosas de Dios. Creemos que siempre nos vamos a salir con la nuestra, como que no va a haber un juicio, como que tenemos a nuestro Dios para que Él nos perdone cuando a nosotros nos dé la gana y hacer lo que nos valga, o sea, lo que a nosotros nos importa nada más. Y no va a ser así. Hay consecuencias por las decisiones que tomamos. Y a los primeros que se disciplina, ¿a quiénes son? A los hijos y a las hijas, ¿sí? Esto es algo bien importante. Vamos a ver. Y dice, impío, según el calendario, hazme el favor, el diccionario, ¿sí? Dice, es Acebes. Me acuerdo, ¿quién se acuerda de la tienda Acebes? ¿Sí? Híjole, bueno, los viejitos nos acordamos de sí, Acebes, fíjense qué feo. Y dice el Moisés, imagínate que se apellide Acebes sin Torah. ¿Cómo te explico? Pero bueno, ahí se los dejo de tarea. ¿Sí? Sin reverencia quiere decir. La palabra impío es alguien que es irreverente, ¿sí? No tiene reverencia por las cosas divinas. Por extensión, impío o malvado. En el Vine dice, sin reverencia hacia Dios. No meramente irreligioso, puede tener religión, ¿sí? Sino actuando en rebelión contra las demandas de Dios, ¿sí? Fíjense qué tremendo, porque el juicio viene para la impiedad. Entonces son impíos porque son irreverentes, ¿sí? No hay temor de Dios, esa es la realidad. Se quiere aprender una religión sin temor de Dios. Se quiere ser espiritual sin la unción del Espíritu. No es así, no funciona de esa manera. No es intelectual, es espiritual. Y tenemos que entender que así es, ¿sí? Entonces, la irreverencia a Dios tiene que ver con impiedad. Y se puede creer la persona lo más religiosa que se quiera, ¿no? Y ser un impío, ¿sí? Vamos a ver, sigamos. Ejemplos de impiedad. Fíjense qué tremendo, porque bola de impíos. Espérame, el Señor vino por nosotros los impíos, para ser transformados de irreverentes a reverentes, de impiedad a ser píos, ¿sí? Esto es bien importante, ¿verdad? Que nosotros lo entendamos. Romanos 4:5. Más el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío. ¿Quién justifica al impío? Pues Yeshua, bendito sea el Señor, ¿verdad? Entonces, de esto se trata esta enseñanza, que nosotros comprendamos que el mundo en impiedad hay oportunidad para ellos, y que el Señor no quiere que nadie se pierda, porque es paciente, dice la palabra. Es paciente, lo acabamos de leer. Fue paciente en el tiempo de Noé, como casi 100 años, en todo lo que se construyó el arca, ¿sí? Y dice, su fe le es contada por justicia. Cree en aquel que justifica al impío. Gracias al Señor. Romanos 5:6. Porque Mechiach, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por ¿quiénes? Bueno, sí, en aquel tiempo, amén, ¿sí? Murió por los impíos. ¿Y qué éramos? Pues una bola de irreverentes, ignorantes, que nos valía todo. Y el Señor tuvo misericordia de nosotros. Entonces, en estos tiempos que vienen, ¿verdad? Más allá de que si está a la vuelta de la esquina la destrucción de todo, y ahí viene el meteorito, lo que tú quieras, sí, todo eso. Más allá de eso, el tiempo en el que estamos caminando ahora es un tiempo para que nosotros seamos reverentes y no participemos de las obras del enemigo ni de las cosas que el mundo trae, sino que con toda certidumbre pongamos nuestros ojos en el Mesías y seamos sal y seamos luz en un mundo de impiedad. Eso es, ¿sí? Nosotros no tenemos que construir un arca, el arca ya está hecha. ¿Quién es el arca? Yeshua el Mesías, así es.
Entonces viene un tiempo difícil, sí lo viene, pero si yo no estoy preparado para llevar al arca a esa gente, ¿verdad? Es importante que yo sea parte de la tripulación de esa arca. Esto es algo bien tremendo, porque así es. Entonces nos vamos a soltar, sí, tú arrepiéntete y haz todo ese asunto, ¿verdad? Cree en el Señor. Pero resulta que la vida que llevamos no es de acuerdo a la piedad que está pidiendo el Señor. Nosotros nos dimos cuenta en este año, al pasar por Yom Kippur, que la palabra que habla acerca del ayuno, ¿verdad? En Isaías 58, nos estamos dando cuenta que tiene que ver con un ayuno que tú vas a presentar para estar intercediendo por el pueblo, el cual tú estuviste formando en todo el año. ¿Cómo? Teniendo misericordia del que tiene hambre, de la viuda, del huérfano, haciendo lo que el Señor quiera, guardando el Shabbat, dice ahí, no son inventos míos, ¿sí? Y llegas al tiempo de la intercesión, del día del perdón, de la expiación, en humillación, ¿verdad? Pero con un récord correcto, ¿sí? Porque estás haciendo lo que el Señor está pidiendo. Entonces tu oración, la oración de un justo, va a ser escuchada en los cielos. No está pidiendo por él, pero se identifica con el pueblo y entiende que el pueblo tiene pecado, que el pueblo está fallando. Señor, ten misericordia de nosotros, aunque hizo las cosas correctas. Porque hemos fornicado, porque hemos sido avaros, porque no hemos visto por el necesitado. Perdónanos porque somos una bola de chismosos. Perdónanos porque hemos codiciado. Y realmente te identificas con el pecado y empiezas a interceder, a hacer lo que se tiene que hacer, ¿sí? Y van a, mira este chismoso, pues, que piensen lo que quieran, yo estoy intercediendo delante del Señor, ¿sí? Entonces aquí hay algo bien importante. Yo vengo delante del Señor, ¿verdad? Viviendo como el Señor está pidiendo, para seguir trabajando en intercesión, en estar verdaderamente ocupado de las necesidades del pueblo, ¿sí? Entonces es algo bien importante. Entonces dice, a su tiempo murió por los impíos, bendito sea el Señor por eso. Y dice en Timoteo 1:9, la ley no fue dada para los justos. ¿Qué tal, ¿Quién dice amén? Mira, y lo dudan, qué bárbaro. La ley no fue dada para los justos. Pues no. A ver, mi mamá tiene 80 años, ¿sí? Ella no comete ni una sola infracción de tránsito. Ni una sola, así. ¿Saben por qué? Porque no maneja. ¿Sí? Ella está en justicia en la cuestión del tránsito, completamente. Ella no está infringiendo ninguna ley, ¿sí? En el momento que agarre el carro y se pase un alto, la ley de tránsito se la va a aplicar ahí el policía. A ver, señor, usted no maneja, se hizo la prueba, la viste, y con todo lo que le van a decir. La palabra es muy clara, la ley no fue dada para el justo. Si estás en justicia, la ley no te va a acusar, ¿sí? Ni Satanás va a utilizarla para acusarte delante de Dios, ¿sí? Porque la fuerza, el poder del pecado, se lo da la ley que estableció Dios. ¿Sí se sabe eso, ¿verdad? Si la ley dice que eso es una infracción, eso es una infracción. Y alega lo que quieras. Si la ley dice que la fornicación es pecado, la fornicación es pecado, punto. ¿Por qué? Porque Dios, el Dios de la ley, lo estableció así. Y es para salvaguardar. No son imposiciones tontas así nada más. No, tiene un porqué. ¿Sí? Entonces la palabra del Señor fue establecida y dice, si tú vives en justicia, pues no hay ley que te acuse. ¿Por qué? Porque vives honrando a tus padres, guardando el Shabbat, no robas, no matas, perdonas, no odias, no codicias, no chismeas. Entonces, ¿qué te va a acusar la ley? Pues nada, porque vives en el Espíritu, te sometes, humilde, ¿verdad? Pues no va a haber problema. Pero en el momento que no, pues la ley te va a decir, no, pues ahora sí. ¿Ok? Porque toda la justicia que hiciste antes no va a ser para justificarte el pecado que cometes hoy. Esto es algo muy importante. Por eso es importante que entendamos perseverancia.
perseverancia, constancia. Ah, ya lo hice 3 años, ya puedo hacer esto. No, no es así, no se maneja, aquí no es así. ¿Sí? ¿Ok? Entonces esto es muy importante. Dice, la ley no fue dada para los justos, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la santa doctrina. Fíjense qué tremendo. Entonces, ¿quién te acusa primeramente? Pues la palabra. ¿Y quién utiliza eso? Pues Satanás, ¿verdad? Ah, mira acá yo, pues ahí está tu hijito amado, ¿sí? Tráele juicio a este tremendo. Ah, no, pero tenemos al Mesías, viene en arrepentimiento y la persona es acepta, porque el Señor es misericordioso. Aleluya. ¿Sí? ¿Se está entendiendo? Entonces la ley aquí dice es para los impíos y pecadores. ¿Sí? ¿Con qué se va a juzgar al mundo? Con la ley. Así de sencillo es. ¿Sí? No, que la ley ya no. Bueno, pues tú dices que ya no, pero la ley misma dice que es para siempre. Así que cuando tú cometiste ese pecado, estabas infringiendo la ley, eres culpable. Órale. ¿Sí se entiende? Entonces sigamos. Primera de Pedro 4, 17 al 19. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, fíjense las palabras tan fuertes, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, a ver si leyeron bien, ¿leímos bien? A ver otra vez, 1, 2, 3. ¿Qué tal? Pues no, que es muy fácil, haz una oración y acéptalo y ya. Eres salvo para siempre, salvo siempre salvo. Pues aquí no dice, aquí no dice eso. Dice que el justo con dificultad se salva. ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? Tú dices, bueno, yo estoy en justicia por la obra de nuestro Mesías. Hermanos, esta enseñanza tiene que ver que te pongas a pensar, y más si crees que esto ya se va a acabar. Ya, esto ya se acabó. ¿Sí? Ya se acabó. ¿Sí? Si ya se va a acabar y tú crees que tú estás en piedad, acuérdate de la gente que amas, que va a ser muy difícil. ¿En dónde aparece el impío y el pecador? Esto es para que nosotros reflexionemos en eso. ¿Sí? Entonces es esto lo que el Señor quiere que nosotros, que así como Noé, en un mundo que se está perdiendo, nosotros empecemos a actuar, caminar juntamente con Él, ser íntegros, vivir como sadik, como justo, ¿verdad? Entonces la palabra, eso nos está llevando, empujando a que nosotros meditemos en esto. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Fíjense qué tremendo, hagan el bien, no el mal, hagan el bien. Dice así, Judas 1:4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos. El impío va a condenación, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Ven nomás, el Señor en su sabiduría por adelantado te dijo, te lo digo, convierten en libertinaje la gracia de Dios. Fíjense nada más, hace 2000 años escribió esto, ¿sí? Ya en el Señor. Y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Yeshua el Mesías. Qué tremendo, porque ahí está, hombres impíos van a condenación y niegan la gracia de Dios, ¿verdad? Y hace burla a la gente por las cosas que se dicen, tremendo. Judas 1:15, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos. Fíjense nada más, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él, contra el Señor. ¿Sí? Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas inflamadas, adulando a las personas para sacar provecho. Y ahorita se trata de eso, no adules, no avanzas. ¿Quieres avanzar? Pues hay que lamer botitas. Y les encanta a los jefes, es una cultura ya de esto. Es algo tremendo.
porque no hay integridad, es algo que está perjudicando, está denigrando. Y qué tremendo que este Judas esté hablando de esta manera, dejar convictos todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, ¿sí? Completamente irreverentes son, no entienden lo que es la piedad, ¿sí? ¿Qué es lo que viene? Juicio. Eso es lo que dice el Señor. Sigamos. Segunda de Pedro 3, 5 al 9. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Conoces a alguien impío? Levanta la mano. ¿Sí conoces a alguien que sea impío? Yo creo que todos, ¿no? Se van a perder. Eso es lo que dice la Biblia. Si hay impiedad en tu hogar, se van a perder. Esto es lo que yo les quiero compartir. Noé estaba haciendo el arca sabiendo que la gente se iba a perder. Y estaba haciendo un testimonio viviente, haciéndoles entender, viene un juicio, van a acabar con ustedes. Ese es el mensaje de Noé. Y en nuestras casas, en nuestros hogares, gente que amamos se van a perder porque viven impíamente. Eso es lo que nosotros tenemos que comprender. Bueno, pero ¿qué hago? Ahorita vamos para allá. Pero es necesario que se entienda. La fe, el esfuerzo que haces para venir cada Shabbat, el forzarte a buscar al Señor, leer la palabra, orar, etcétera. Todo lo que hacemos, ¿sí? Es porque hemos recibido esta salvación tan grande. Y necesitamos verdaderamente entender que la impiedad va a traer juicio. Y gente que amamos están en impiedad. Es bien tremendo que en este tiempo nos vemos más por nuestros problemas y por todas nuestras cosas que traemos en lugar de enfocarnos al propósito que Dios tiene. Yo no sé si a alguien le pasó por la mente y cree que, bueno, de aquí hasta que venga el Señor, pues el Señor va a seguir trabajando en mí para santificarme y perfeccionarme. Pudiera pensar a alguien que así es el asunto y resulta que no es así. Si bien es verdad que está tratando con nosotros, pero hay un propósito en esta tierra. No se trata de ti, se trata de que tú has sido salvado, tienes una ventaja bien grande, tienes la palabra, se te comparte la palabra, ¿sí? Y hay un verdadero propósito y estamos obligados delante del Señor. ¿Sí se entiende? Porque estas palabras de Pedro, de Judas, etcétera, son muy duras, son muy difíciles, pero son verdad. Y es necesario entenderlo. ¿Sabes qué? Mientras más tú te metas a obedecer y cumplas el propósito de Dios para tu vida, Él va a ir santificándote y mejorándote en todo. Pero mientras sigas ensimismado, y yo es que a mí me lastimaron y que yo y que el otro, tengo gente que conozco que tienen 30 años siendo sanados de sus heridas, hasta más. Bueno, pues son heridas que nunca sanan, siempre van a estar supurando. Ahí está el Señor para sanárselas. Bueno, eso se cree. ¡Qué tremendo! ¿Y saben qué? Yo creo que todo esto tiene que ver por falta de fe. Por falta de fe. Creen, pero no creen. Y que traemos batallas, todos traemos batallas. ¿Sí? Ensimísmate o empieza a caminar de acuerdo a la voluntad del Señor. Y verás cómo es que el Señor va a actuar de una manera milagrosa. ¿Sí? El día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignores esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, ¿sí? Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Fíjense qué tremendo. Y la creación misma sigue esperando la manifestación ¿de quién? De los hijos de Dios. Fíjense qué tremendo. Se manifestó Noah, se manifestó. Y por él vino esa limpieza. Vámonos.
¿Sí? Qué tremendo, que el Señor tenga misericordia, ¿sí? Dice en Mateo 24:36, ya con esto vamos a terminar. Pero ¿cuándo vendrá ese día y hora? Nadie sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Porque la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. En aquellos tiempos, antes del diluvio, la gente seguía comiendo y bebiendo, tomando esposas y dándose como esposas, hasta el día que Noé entró en el arca. Fíjense qué tremendo. Hasta el día que el Noé entró en el arca, hasta el día que el Señor va a levantar a su pueblo, ¿sí? Y va a ser demasiado tarde. Y dice, y ellos no sabían lo que estaba pasando hasta que vino el diluvio y fueron arrasados. Asimismo será cuando venga el Hijo del Hombre. Entonces estarán dos hombres en el campo, uno será tomado y el otro será dejado atrás. Estarán dos mujeres moliendo harina en el molino, una será tomada y la otra será dejada atrás. Así que, lo leemos juntos, 1, 2, 3. A ver, pero así como que leyéndolo, como que sí te vas a poner alerta. 1, 2, 3. ¿Cuándo viene esto? No sabemos, pero podemos discernir los tiempos, ¿sí? Y mientras tanto, mantente alerta. Porque la impiedad es mucho y el juicio es inminente. Si viene juicio. Si viene juicio. Y si crees en la Biblia y tú estás creyendo que eres salvo, gloria a Dios por eso. Pero muchos alrededor nuestro están en impiedad. Eso es el punto. Pues ¿qué voy a hacer? Y sigue el escrito. Porque ustedes no saben qué día su Adón vendrá, pero ustedes saben esto: si el dueño de la casa supiera cuándo el ladrón iba a venir, hubiera permanecido despierto y no hubiera permitido que su casa fuera violada. Por lo tanto, ustedes también tienen que estar, ¿qué? Pero no, ¿qué dice? Siempre listos. Siempre listos, ¿sí? Porque el Hijo del Hombre, el Ben Adam, vendrá cuando ustedes no lo están esperando. Fíjense qué tremendo, ¿sí? Y hay veces que nosotros vivimos así como este barquito. Y decimos, a ver, ¿qué barco es ese? No es cierto, es falso. ¿Por qué es falso? ¿Eh? No. ¿Por qué sabes que es falso? ¿Qué dijiste? No tenía ventanas, excepto una. Y así estamos. Qué tremendo. Esto no puede ser el arca de Noé, no es la bíblica. ¿Sí? No, sí es. No, dice la Biblia que solamente tenía una ventana y una puerta, y la puerta la cerró el Señor. ¿Sí? Tenemos que estar listos realmente, no dejarnos llevar. Ya son los tiempos de Noé, porque ven a dos muchachitos besándose allá y asaltaron acá. Ya, esto está súper mal, ayúdanos, el tapabocas. Así estamos. Y tenemos que madurar en este asunto. ¿Está mal eso que mencioné? Claro que está mal, y haber juicio por eso. Pero tenemos que entender que las cosas son como la Biblia dice. Y por su misericordia, aún todavía no estamos como en los tiempos de Noé. Que Dios nos guarde de esos tiempos. Porque ahí sí vamos a sufrir realmente, como Noé. Como ahorita se dijo, todos han de burlar de él. Pues claro que sí. Mantenerse firme y perseverando a pesar de que todos están en contra. ¿Sí? Está tremendo. Ahorita nadie se te opone. Nadie se te opone en la fe. Es raro. Ay, te dijeron judaizante. O que te dijeron, ¿cuál otra cosa? Te vigilan. Legalista o fariseo o así. Ay, pues qué tristeza. Vámonos por unos tacos, ¿no? Así estamos, no pasa nada. Pero creemos que ya se va a acabar el mundo. No, ya se va a acabar. ¿Dónde compras el frijol para almacenar? ¿Sí se entiende? Entonces, ¿sí nos tenemos que preparar? Claro que sí.
Pero tenemos que ser verdaderamente sabios para saber qué es lo que dice la palabra de Dios. En el contexto de esto de Mateo, viene Lucas 17 y dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. ¿Saben cuál es el problema de esto? Los destruyó a todos. Y los que están viviendo en impiedad van a ser destruidos, van a entrar en juicio. Pero realmente yo no sé cómo hacerlo, porque me duele en mi corazón que gente que yo amo van a ser destruidos. Son impíos, irreverentes. No son chismes, yo los conozco, son mis familiares. No quieren saber. ¿Qué tengo que hacer si no me escuchan? ¿Qué tengo que hacer? Vivir antes de orar. Yo tengo que vivir en piedad. No hay ni reverencia, sino reverente. Y empezar con el tiempo de intercesión. Creemos que podemos engañar al Señor, pero no es así. El intercesor tiene que vivir en santidad, integridad. Esa es la realidad. Pedimos por otros cuando en realidad deberíamos de pedir por nosotros mismos. Nuestra oración no va a ser escuchada. Pecador, arrepiéntete primero y después hablamos de tu primito, hermano, hijo, hija o lo que sea. Qué tremendo es esto. Dios es un Dios de orden, no va a ser de otra manera. De alguna forma el Señor actúa a veces de una manera ilógica. Él es el eterno, lo hace como quiere, pero según la palabra de Dios, Él quiere que entremos a orden. ¿Sí? La maldad sí está aumentando, y con esto terminamos, no, ni siquiera lo voy a comentar. ¿Sí? Pero no es cierto que en todos lados se está abortando, que en todos lados hay lesbianas y homosexuales, que en todos lados se están robando y hay guerras. Todavía no es así. No hay masas enteras de gente muriendo ahí, no. Pero ha muerto gente, pero sí hay perversidad, pero sí hay cosas que se están maquinando. Entonces, ¿qué es? Si estamos en prosperidad, estamos bien, hay abundancia y esto se está cuajando de esta manera, ¿qué tenemos que hacer? Ese es el punto. ¿Sí? ¿Sí vienen tiempos difíciles? Sí, amén. ¿Las cosas se están poniendo, van de menos a más en la maldad? Sí, también. ¿Estás en abundancia en este tiempo? Yo no veo que tengamos necesidad. Sí, también. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer para esto? Es un tiempo propicio, y yo no creo que vaya a durar mucho. Un tiempo propicio para prepararnos, para buscar al Eterno, para buscar caminar con Él. ¿Sí? Porque las cosas se van a encrudecer, y si no nos preparamos ahora, no lo vamos a hacer. Cuando ya estén los problemas, va a ser difícil. Entonces seamos atentos a lo que el Señor nos está diciendo. No perdamos el tiempo, hay que invertirlo correctamente, hacer lo que el Señor nos está pidiendo. ¿Sí? Si con algo te debes de quedar, creo yo, acuérdate que el que cerró la puerta fue el Señor, y el Señor es la puerta, por cierto. ¿Sí? Noé, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Esto último, ¿sí? Dice, Noé con Dios caminó, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y agarró boleto. Tremendo, ¿verdad? ¿Sí? Y el Señor quiere precisamente que nosotros vivamos de esta manera. O, pues no son los tiempos finales y comamos y bebamos, ¿verdad? Mañana moriremos. Yo creo que no es así el asunto, ¿verdad? Hay que prepararnos y echarle ganas. No es por ti esta enseñanza, es porque la gente se está perdiendo. Necesitamos verdaderamente ser sal y ser luz. Amén. Vamos a ponernos de pie. La plática duró 1 hora con 16 minutos, nada más que oscurece más temprano, ¿sí? Para que no diga, ay, ¿cómo tardó? No, 1 hora con 16 minutos. Normalmente duran como 1 hora 25, a veces 1 hora y media, ¿sí? Así que fue pequeña. ¿Ok?
¿Sí se entendió lo que se quiso decir? Creo que sí, ¿verdad? Entonces hay que intentar. Yo voy a orar porque yo quiero que el Señor me ayude. Yo sí creo que los tiempos se van a poner difíciles, pero este tiempo de bonanza, este tiempo de libertad, este tiempo de shalom que estamos teniendo, hay que aprovecharlo. No es para seguir, ay, qué bonito. Ahí viene Pesaj. Qué bueno que viene Purim y todos vamos a comer juntos otra vez. No, espérame. Qué bueno que podamos festejar todo y glorificar al Eterno, pero creo que es tiempo de que nos pongamos las pilas. Ahora, el problema particular de cada uno de nosotros es en serio. Las cosas se resuelven cuando tú estás caminando en obediencia al Señor. Aún las que están fuera de tu alcance, el Señor las va a resolver. Él va a poner orden, ¿sí? Pero sentado ahí no funciona así. Te lo digo por experiencia, ¿eh? No funciona así, ¿sí? Para muchos era, bueno, espérame, que no hay gente perdiéndose sin Cristo aquí en Mexicali. ¿Para qué te vas a Indonesia? La respuesta era muy sencilla, porque Dios me lo mandó, punto, se acabó. No hay más explicaciones. Si yo me espero, y si los primeros creyentes esperaran a que Jerusalén hubiera sido salva completamente, el evangelio no hubiera llegado aquí. Porque Jerusalén jamás en la historia ha sido salva completamente. ¿Sí se entiende lo que quiero decir? El mayor avivamiento que hubo fue en el tiempo de David. Y aún con David dejaron por negligentes, ¿verdad? Gente que no debería de estar ahí. Nunca fue salva completamente. Entonces yo no me puedo esperar a que todo se solucione para empezar a caminar. Ay, es que en mi familia hay muchos perdidos, ¿para qué me voy allá? Espérame, tienes toda la vida queriendo salvar a tu familia y orando por ellos y no ha pasado nada. Vamos caminando, ¿verdad? Haciendo la voluntad del Señor y que el Señor derrame su misericordia y salvación en nuestra casa. Porque al final de cuentas la salvación viene de Él, no de nosotros. Pero tenemos que caminar de acuerdo a lo que el Señor nos está pidiendo, ¿sí? Pues que el Señor nos ayude y que nos ayude a orar. Acuérdate, para interceder tengo que vivir en santidad. Y hay niveles de santidad. Dices, bueno, pues yo estoy en santidad, no estoy en esto, del otro. Pues tal vez el Señor te está pidiendo que des otro paso. Que levantes más. No te puedes quedar como estás. El Señor quiere que levantes más, para que tu intercesión sea más efectiva. Ponte a cuentas, haz lo que tengas que hacer, lo que sea, ¿sí? Que cada quien tiene su historia. Salir de ese pecado. No puede haber resultados diferentes si tú estás haciendo las mismas cosas. Créeme que no va a suceder, ¿sí? Queremos resultados diferentes, pero estamos haciendo exactamente lo mismo de siempre. Pues no. El Señor ha de querer que nos movamos de una manera diferente, para que haya resultados diferentes, ¿sí? ¿Sí se comprende? Bendito Abba, juntos.